se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brillas sin cesar. Los apologistas al mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están con nosotros el día de hoy. Bendiciones a cada uno de los hermanos que están con nosotros. Gracias por estar aquí. Les saludamos a los hermanos, les invitamos para que se queden hasta el final de este programa, ya que al día de hoy vamos a descubrir algo interesante. Les invitamos también para que nos apoyen a compartir el video, para que no deje de ver ni un solo instante este video, para que usted se dé cuenta de la doble moral el cual habla la religión organizada. Y cada vez que estas personas empiecen a acusar a nuestros pastores de robadiezmos, de que cobran diezmos, ahorita voy a poner algunos videos de Luis Toro, para que ustedes vean la doble moral y para que vean que cuando tu techo es de cristal, no tienes que tirar piedras al cielo. ¿Por qué? Porque pueden regresarse y pueden romper tu propio techo de cristal. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están con nosotros. Tenemos 40 personas conectadas. Les invitamos para que nuestros hermanos puedan compartir.
Lidio Marín, bendiciones. Juan Pérez, nuestra hermana Claudine Alvarado, nuestra hermanita también Mari Uribe, que nos apoya con la moderación. Nuestra hermana María Romero, saludos, hermana María. Nuestro hermano Oscar Benzor, dice nuestro hermano Oscar que le gusta a esta hora el live. Bendiciones, hermano Oscar. Nuestra hermana Bene también está con nosotros, que Dios le bendiga. Manasés Balam también con nosotros, nos acompaña. Nuestra querida hermana Elvia Durán también, Dios le bendiga, hermana Elvia. Saludamos a nuestra hermana Antonia Ceniceros, gracias por estar aquí, a nuestra hermana Antonia. Nuestra hermana Juanita Ferrusquia, bendiciones también a nuestra hermana Juanita. G. Contreras, Bellatrix también con nosotros. A mi sobrina G. Contreras, bendiciones. También saludamos aquí a Xanax, bendiciones por ahí a Xanax. Nuestra hermana Ruth Bermúdez, un gusto también tener con nosotros a nuestra hermana Ruth Bermúdez. Saludamos a mi sobrino Miguel 2025 XD. Ay, 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 hermano Miguel, bendiciones a mi sobrino. Luis Parra también, Dios le bendiga. A Mauricio Cañarejo, Dios le bendiga. Al hermano Marvin Martínez. Nuestro hermano David. Mira cuánto tenía que no leía a nuestro hermano David por aquí. Bienvenido, hermano David. Ángel, Joaquín Lara, Pancho González, también gracias por estar aquí. Nuestro hermano de Reynosa, Tamaulipas, nuestro hermano Vázquez, Jerónimo Hernández, nuestro hermano de República Dominicana, Dalvin Carrasco. Y también por último saludamos a Edilberto Ramírez. Ahí están nuestros hermanos con nosotros. Bien, vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro programa el día de hoy. Vean ustedes la sinvergüenzada de este señor que lleva por nombre Luis Toro. A ver, vamos a ponerlo aquí en grande. Vamos a poner al curita Toro por aquí. Y vea usted lo que dice Luis Toro de los evangélicos. Los pastores se agarran el diezmo para... Aquí es donde él hace una crítica a los pastores. Los pastores se agarran el diezmo para ellos. Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. ¿Y por qué lo cobran ellos? Porque son ladrones. Bueno, ahorita se va a pudrir todo, hermano, ¿eh? Se va a pudrir todo ahorita con las evidencias que voy a dar. Bueno, dice que los pastores son ladrones porque cobran el diezmo. Yo no estoy en contra del diezmo, hermanos. En la congregación donde un servidor se congrega, muchos hermanos diezman, pero eso lo dejan a la disposición de cada hermano que sea de una manera voluntaria. Nunca en los 20 años que yo tengo congregándome, nunca, hermanos, de verdad, se ha hecho una predicación de dinero. Nunca se ha hecho una sola predicación, un solo sermón del diezmo o de ofrendas. Nunca hasta el día de hoy. Pero yo tengo entendido, yo trabajé en la tesorería de la iglesia durante un par de años y yo sabía que algunos hermanos diezmaban. ¿Está mal diezmar? Claro que no. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando queremos pensar que la causa o la pérdida de nuestra salvación depende del diezmo. Como hay personas que mandan al infierno a gente que no diezma. Eso es herejía. Nadie se va a perder su salvación por no diezmar. La salvación es por gracia. Pero Luis Toro siempre va a sacar de contexto todo. Mire, si Luis Toro se refiere a los pastores de la prosperidad, a toda esa prosperidad, a toda esa locura que predican hoy en día, la prosperidad, yo podría estar de acuerdo con Luis Toro. Pero Luis Toro habla de una manera general. Pero yo pregunto, ¿de verdad la Iglesia Católica Romana tendrá moral para hablar de robar diezmos? ¿De que el dinero se lo dejan los pastores? O sea, ¿de verdad la Iglesia Católica Romana tendrá moral para hablar de eso? Los pastores se agarran el diezmo para ellos. Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. ¿Y por qué lo cobran ellos? Porque son ladrones. Se están robando el diezmo. Y por eso Malaquías 3:7 dice que dicen ustedes que no me roban. Claro que sí, me están robando el diezmo.
El diezmo que es para los pobres, ustedes se lo están robando. ¿No es eso lo que están haciendo los fulanos pastores? Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización. Padre Toro enseña, compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios, y hoy con un tema importante. ¿Será verdad que los cristianos deben pagar el diezmo? ¿Será verdad que tenemos que dárselo al pastor como lo hacen los hermanos separados, los protestantes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos viene a El desafío es grande, ¿eh? No es fácil el desafío. explicar el Padre Luis Toro? Suscríbete y comparte. Descubre la verdad, porque compartir es evangelizar. Debo decirle que no hay una cita en el Nuevo Testamento donde Jesucristo le pida a los cristianos pagar el diezmo. Eso no existe. Ok, no existe una sola cita donde se tenga que pagar el diezmo. Mira, hermanos, yo les voy a presentar aquí a este sinvergüenza para que vean lo que hace el catolicismo romano. ¿Sí? Téngame nada más un poco de paciencia. Y aquí yo le voy a dar la prueba que estos sinvergüenzas charlatanes no tienen nada que hablar. Ok. Vamos a ver. Me voy a poner pequeño para que usted pueda leerlo. Mire, este documento es el catecismo acerca de los diezmos. Y este no es un catecismo protestante. Este no es un catecismo evangélico. Esto es un catecismo hecho por la Iglesia Católica Romana. De hecho, ustedes pueden ver ahí que tiene incluso el sello de la Iglesia Católica. ¿Sí? Capilla Alfo, ahí dice. Fondo Ametiro, Valeverde y Telles, en la propiedad de la librería religiosa que ha hecho el depósito de la marca de la ley. Catecismo acerca de los diezmos, qué son los diezmos, su división, su antigüedad y de las primicias y obligaciones. Y notemos que tiene el imprimatum católico. O sea, es un documento oficial por parte de la Iglesia Católica Romana. Este no es un invento protestante y este no es un invento por parte de la Iglesia evangélica. Esto lo hicieron los propios católicos. Para no leer todo el documento, yo les quise traer aquí las diapositivas para que usted pueda leer conmigo. Y al momento que usted pueda leer conmigo, usted se da cuenta que es, a ver, yo quiero que salga grande, así. Dice, en la página 3 de este libro, el Catecismo de los Diezmos dice, ¿quiénes deben de pagar el diezmo? Que son los que no lo pagan, los pobres, los indios. A ver. Aquí está. ¿A quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Y está hablando de obligaciones, ¿eh? No está hablando de forma voluntaria, como lo hacen algunas iglesias evangélicas, no. Vemos aquí que la Iglesia Católica dice, ¿a quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Y póngale la lupa y póngale con rojo, obliga a todos. Y solo los fieles cristianos que perteneciendo a la Iglesia por el bautismo están sujetos a sus leyes. Y a los que se han hecho ahora protestantes les obliga. Dicen los doctores que siempre les obliga a los herejes, o sea, que aún no perteneciendo a la Iglesia Católica Romana, habría que pagar el diezmo. No pertenecemos al catolicismo romano, pero sí quieren estos sinvergüenzas el dinero de los evangélicos, porque dice este catecismo antiguo en México que se les obligaba a pagar el diezmo. ¿A quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Obliga a todos. Y solo los fieles cristianos que perteneciendo a la iglesia por el bautismo están sujetos a sus leyes. Y a los que se han hecho ahora protestantes les obliga. Dicen los doctores, o sea, los doctores de la Iglesia Católica, que siempre les obliga a los herejes que por el bautismo deben de estar sujetos a la iglesia.
y no deben aprovecharles su apostasía. O sea, para la apostasía no hay problema. O sea, el dinero de los evangélicos sí lo quieren los católicos. Dice con pregunta de interrogación, ¿y el que no paga el diezmo, qué pecado hace? Peca mortalmente y está obligado a la restitución. Y el que impide pagarlos incurre en caso reservado por el Concilio Mexicano. Entonces, ¿no dicen los católicos que los evangélicos son ladrones? Y noten ustedes que el documento está diciendo que es obligatorio. Obligatorio. ¿Y qué dice este charlatán? Muchas citas en el Antiguo Testamento donde el pueblo tenía que pagar el diezmo. En la Iglesia Católica tenemos otro concepto de diezmo. Note, a ver si esto es verdad, que en la Iglesia Católica tienen otro concepto de qué es el diezmo. Distinto a los hermanos separados. O sea, nosotros sabemos que tenemos que cooperar y ayudar con la Iglesia. Tenemos que cooperar con la evangelización. Cooperar. Por eso venden el bautismo, por eso cobran por las misas, por eso cobran por los sacramentos, por eso cobran por todo. Con los sacerdotes, con la parroquia, con las cosas, pero nunca es la 10ª parte obligatoriamente, porque si no se van para el infierno. A ver, dice el cura Toro que no es la 10ª parte. Hermanos, yo pregunto, ¿esto que está diciendo Luis Toro, será verdad o será mentira? ¿Será verdad o será mentira lo que dice Luis Toro? Vea usted lo que dice la Iglesia Católica. Yo les digo, hermanos, que cuando tienen el techo de cristal no hay que aventar piedras para arriba. No hay que aventar piedras para arriba porque se puede romper tu techo de cristal. Vea usted lo que dice la Iglesia Católica. Para ver si es la 10ª parte o no. Dice: los enemigos de los diezmos, los protestantes, los gobiernos modernos, los malos católicos. ¿Cuáles son los enemigos de los diezmos? Los más terribles son los protestantes, que odiando de muerte a la Iglesia Católica, noten ustedes que estas palabras que dicen los católicos que odiamos a la Iglesia no son modernas. Esto viene desde los tiempos antaños. Dice, los más terribles protestantes que odiando de muerte a la Iglesia Católica quisieran verla destruida, cerrados sus templos y proscrito el culto, y por eso vociferan tanto contra los diezmos, asusan a los mandarines, malaconsejan a los ricos y los inundan de folletos, o sea, los folletos que reparten los evangélicos, tan soeces e imbéciles como los que hemos estado mirando últimamente. O sea, los protestantes son imbéciles, soeces, porque se oponen al diezmo. ¿Y cuáles otros siguen a estos? Los actuales gobiernos descreídos, ateos, rapaces y malvados. Noten ustedes de qué manera los católicos se expresan de los que están en contra de sus diezmos. De los que están en contra de sus diezmos. Dice, ¿y a cuáles otros siguen a estos? Los cuales gobiernos descreídos, ateos, rapaces y malvados persiguen de muerte los diezmos, por supuesto, usurpándolos y confiscándolos en su provecho cínicamente cuantas veces quieren. Y los masones, enemigos natos de la sociedad y aún más de la Iglesia, autores y promotores de todas las leyes de despojo. Esta han de mirar a los diezmos con enconada saña, así siempre que puedan hostilizan a los obispos que urgen el cumplimiento de los diezmos y apoyan a los liberistas protestantes, a los mandarines tiránicos y a los pueblos rebeldes contra sus pastores. Y entre los católicos no hay quienes se opongan a los diezmos. Como hay muchos católicos de solo nombre y no pocos de pura conveniencia, estos han llegado al bolsillo, desmienten su fe, su iglesia, su culto y hasta su Dios. Estos son los que se levantan objeciones. Estos son los que se desobedecen a los obispos.
Estos son los que meten la cizaña a la rebelión entre los fieles sumisos. Estos son los que tiranizan a los pobres campesinos y recogiéndoles el grano, que prestado el precio más subido, les hacen devolver el más vil y bajo, ni pagan los diezmos, ni los dejan pagar a los demás, gravándose con doble pecado y cargándose de terribles censuras. ¿Y cuál será el resultado para los que no diezman? Precisamente la ruina de sus fortunas, las amenazas de las sagradas escrituras, Entonces, notemos algo, porque algo aquí no anda bien. El señor Luis Toro nos está acusando a nosotros los evangélicos que nosotros, los evangélicos o los pastores evangélicos, roban el diezmo. Y noten ustedes que los ladrones, los sinvergüenza, charlatanes que no trabajan, son los curas católicos, porque son unos mantenidos. La mayoría de pastores evangélicos trabajan. Yo conozco pastores en los Estados Unidos que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque la iglesia no da para mantener un pastor de tiempo completo, que no tiene nada de malo, que un pastor viva de las ofrendas del templo, porque Pablo dice que el obrero es digno de su salario. El buey que trabaja es digno del trigo que va a trillar. Entonces, no hay ningún problema. El problema es que las iglesias evangélicas realmente muchas veces no da el presupuesto para mantener a un pastor y a una familia. En México, yo le aseguro que el 90% de pastores en México trabajan. Muchos de los pastores tienen que sacar dinero de su propio bolsillo, a veces para subsidiar los gastos de la congregación. Pastores que ellos mismos tienen que pagar la renta de su trabajo, la renta del local donde se congregan los hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que se opusieron al diezmo? Hermanos, los que se opusieron al diezmo, yo voy a poner aquí, están preguntando por el documento, yo voy a poner al final el link del formato PDF de este documento para quien lo pueda descargar, puede ir al final del video y ahí lo voy a poner para que usted lo pueda descargar. Y si no, puede contactarse conmigo y yo se lo puedo enviar también por un mensaje, el documento. Entonces, ¿quiénes fueron los que se opusieron al diezmo? Los que se opusieron realmente al diezmo no fueron los católicos. Los que abolieron el diezmo no fueron los católicos. Los que renegaron y refutaron el diezmo no fueron los católicos. Los que se opusieron al diezmo obligatorio fueron los evangélicos en el siglo XVI, en la Reforma Protestante. Entonces, realmente, quien quita ese yugo, quien quita ese de mandar al infierno a las personas que no diezmen, fueron los evangélicos. Porque es la Iglesia Católica Romana quien dice en este documento, y esto aquí trae las afirmaciones del Concilio de Trento, que quien no diezme está cometiendo pecado mortal. Y recuerden que para un católico que divide los pecados, el pecado mortal es como el adulterio, como el asesinato, como todos esos pecados de muerte le llaman ellos. Por eso son pecados mortales. Estos pecados mortales, si mueren en ese pecado mortal, ya no podrán ir a un purgatorio, tampoco podrán ir al cielo. Te van a ir a condenados al infierno. Por lo tanto, ¿quiénes son los que condenan a las personas que no diezman al infierno? Los católicos. Los católicos, miren, el católico podrá decir que eso no es un dogma de fe y que por lo tanto, como no es un dogma de fe, por lo tanto no es obligatorio. ¿Quieren saber qué dice este documento acerca si es un dogma de fe o no es un dogma de fe? Para cuando un católico venga y un católico quiera presentar y decir que no es un dogma de fe, fíjense ustedes lo que responde la Iglesia Católica Romana con respecto a este documento. Dice, y a los que dicen que el pago de los diezmos no es dogma de fe, ¿cómo deberá contárseles? Pregunta. Respondiéndoles que la Iglesia es tan infalible en materia de fe como de costumbre, y que así como el no fornicarás y no hurtarás, sin ser dogmas de fe, obligan gravemente. Así obligan los diezmos, además que ya dijimos arriba, como en algún modo pertenecen a la fe. Pertenecen a la fe. Y dice,
amenazas y promesas de las Sagradas Escrituras acerca de los diezmos. He aquí el pasaje de la profecía de Malaquías en el capítulo 3, desde el verso 8, traspasará el hombre a Dios, o sea, robará el hombre a Dios, puesto que vosotros me traspasáis y dijisteis, ¿en qué traspasamos, en qué robamos en los diezmos y primicias? Y por esto fuiste maldecidos con las características, porque toda la nación, toda me robasteis, meted todos los diezmos al granero, y no falte el alimento en mi casa. Probadme acerca de esto, dice el Señor, veréis y no abrir las cataratas del cielo, y os derramaré bendiciones en abundancia. Aquí le voy a marcar el documento para que usted lo pueda leer. En abundancia, y no dañará el fruto de vuestra tierra, ni será la viña en el campo, dice el Señor de los ejércitos, y todas las gentes os llamarán dichosos. Entonces, usted le podría decir a un católico que no es un dogma de fe, pero el católico romano, el catolicismo romano, más bien dicho, le está diciendo aquí en este documento que sí es obligatorio y que sí es una pena, que sí es un pecado mortal, el cual lo puede condenar a usted el no diezmar. Yo pregunto a este sinvergüenza. Eso no es la doctrina de la Santa Madre, Iglesia. Vean cómo les miente a los católicos. Vean cómo les miente a los católicos y vean ustedes de qué manera esta gente es mentirosa, esta gente es sinvergüenza, esta gente es malintencionada, donde son los católicos romanos los que lucraron al mundo, los que saquearon países, los que cobraban el diezmo de manera obligatoria. ¿Y saben ustedes de qué manera cobraban el diezmo obligatorio? Cobraban el diezmo obligatorio porque en el reinado de los francos, junto con Carlomagno puso un impuesto a todos los agricultores, a todas las personas, que ese impuesto lo cobraba el gobierno y ese impuesto era el diezmo, y el diezmo lo recogía la corona de los francos y se lo entregaba al obispo de la ciudad, se lo entregaba a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no había escapatoria para no diezmarle a la Iglesia Católica. Pero usted se quedará sorprendido. ¿De qué diezmaba la Iglesia Católica? ¿De qué diezmaba la Iglesia Católica? Porque ellos dicen que no era dinero. Yo pregunto, ¿no recibían dinero los católicos? ¿No recibían dinero los católicos? ¿O esto nada más era por parte de un invento protestante? Mire usted, para que vean ustedes lo sinvergüenza que son esta gente, que siempre han sido ladrones y son personas que no se han tentado el corazón para robar a la gente. Dice, lea usted conmigo. Aquí es donde va a citar. ¿Cómo califica el derecho? Está hablando del derecho canónico. Y aún los santos, al que no paga los diezmos, aquí se lo voy a subrayar, hermano, para que usted pueda leer conmigo. Aquí está. ¿Cómo califica el derecho y aún los santos al que no paga los diezmos? El derecho canónico, citando a San Agustín, dice que los que no pagan los diezmos son defraudadores de los bienes ajenos. Y el Santo Concilio, aquí está hablando del Concilio de Trento, y el Santo Concilio de Trento dice que el pago de los diezmos se debe a Dios. Pero ¿no dicen ustedes que no se le debe dar a los pastores? ¿Que por qué los pastores se lo quedan? Son sinvergüenzas y son ladrones que tienen el techo de cristal y no deben de tirar piedras a su techo de cristal. Déjenme ver si me puedo poner más pequeño para que usted lo pueda leer más, un poquito más grande. Si no, póngale la lupa y hágale zoom para que lo pueda leer conmigo. El Santo Concilio de Trento dice que el pago de los diezmos se debe a Dios y en consecuencia a los que no quieren pagarlos usurpan los bienes ajenos. ¿Porque ese diezmo le corresponde a Dios o a los curas? Y así como también los que impiden que otros lo paguen, pues bien los que usurpan los bienes ajenos se han llamado siempre ladrones en todas las lenguas del mundo. ¿Y quiénes son los que impiden a otros que paguen los diezmos? Muchos y de diversas maneras, de otros los que recogen a sus medieros todo el grano sin dejarles para cubrir el diezmo. Pero así alegan los amos y hacen dados, mediero lo debe y no han de ellos más que cobrar lo que es suyo. Noten ustedes qué era lo que pedía la Iglesia Católica de diezmo. Dice, y en parte los mixtos, los demás se causan de la semilla.
Fíjense bien que los católicos romanos tenían que diezmar de maíz, de frijol, de garbanzo, del trigo, de la cebada, de las raíces, del camote, del cacahuate, la papa, las verduras y frutas de todas clases, de las gomas, resinas y productos vegetales como grana, añil, lino, cáñamo, pulque. Fíjense, hasta pulque querían los católicos del diezmo. Pulque, pita de la miel, cera, azúcar. De los animales también los católicos tenían que diezmar. De los animales tenían que diezmar los católicos. Barragán, si no te arrepientes, ni el demonio te va a creer. ¡Ay, ay, ay! No lo puedo creer. Entonces, yo sé, pero ustedes tienen que ver la verdad, católicos. Yo sé que les molesta este tipo de contenido, pero ustedes tienen que ver la verdad. No se dejen engañar por estos sinvergüenzas, charlatanes, robadiezmos. Dice, la miel, la cera, el azúcar de los animales de cría y sus productos como la leche, el queso, la lana, las pieles, etcétera. En todo caso, debe estarse, como dice el catecismo, a las costumbres recibidas en los obispados. ¿Y podrá hacerse el pago en semillas viejas? O sea, ¿no querían semillas viejas? No, pues está prohibida por el derecho canónico, ni tampoco en dinero. Aquí dice que no hay dinero, pero vea usted el artículo que sigue de donde dice que no hay dinero. Fuera del caso de convenio con los señores obispos, o sea que si el obispo autoriza el dinero, por lo tanto el dinero sí puede llegar a manos de los obispos afeminados para que les paguen a sus lacayos, porque recordemos que esta mafia rosa, el 60% son afeminados, son fiducia. ¿Y de dónde sacan el dinero para subsidiar los gastos de sus lacayos? De los diezmos católicos. Dice, ¿y podrá hacerse el pago en semillas viejas? No, esta está prohibida por el derecho, ni tampoco en dinero. Fuera el caso del convenio con los obispos. ¿Y podrán sacarse los gastos? O sea, vean ustedes los sinvergüenzas que son estos católicos. Hablo de las autoridades, ¿eh? Yo no estoy hablando del católico de a pie. Yo no estoy hablando del católico que va a misa, que toma su comunión, que toma su sacramento. No, ustedes no son responsables de esto. Cuando yo hablo de los católicos, hablo de las autoridades eclesiásticas católicas. Sepa usted disculparme, querido amigo católico, que no me refiero a usted, al catoliquito que es de a pie, al que va a la misa a limpiar los cuadros, el que se va de panza a ver a la de Guadalupe. No hablo de usted. Estoy hablando de las autoridades eclesiásticas católicas. Vea usted lo que dice el catecismo de los diezmos. Dice, ¿y podrían sacarse los gastos? De ninguna manera. Pues la Santa Escritura dice que del Señor son los diezmos. Y todo el Concilio de Trento dice que han de pagar enteros. Y el derecho canónico prohíbe sacar los gastos. Y así lo previno el monseñor, el señor Sollano, en su circular del 5 de septiembre de 1870 para su diócesis. Vean usted lo que dice este sinvergüenza. Sí, es verdad, y se nos enseña, cada uno a la medida de sus posibilidades debe... Cada uno según a medida de sus posibilidades. Aquí dice que no. Vean ustedes cómo le miente a la gente Luis Toro. Aquí dice, ¿a quiénes se les obliga el precepto de pagar los diezmos? Y dice que obliga a todos. A todos. Y solo los fieles cristianos que perteneciendo a la iglesia por el bautismo están sujetos a sus leyes. Y a los que se han hecho ahora protestantes les obliga. Dicen los doctores que siempre les obliga. O sea, hay amenazas. ¿Robará el hombre a Dios? Que si tú no diezmas para la Iglesia Católica Romana, por lo tanto tú eres un delincuente que te vas a ir al infierno. Al infierno.
Noten ustedes, hermanos, que las antiguas liturgias protestantes, usted puede leer liturgias bautistas del siglo XVII, puede leer liturgias calvinistas, reformadas, presbiterianas, y a nadie se le manda al infierno como pecado mortal por no diezmar. Y el católico romano dice que es un pecado mortal, o sea, es un pecado de muerte, que si usted no diezma, su condenación va a ser el infierno. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los sinvergüenzas? ¿Quiénes son los vividores que no trabajan? ¿Quiénes son los que les dan casas en las parroquias, en las catedrales? ¿Acaso no son los curas? En Argentina, ¿qué acaso el Estado de Argentina no subsidia los gastos de los curas? En Perú, durante muchos años, cientos de años, el gobierno del Estado de Perú no pagaba los sueldos, los cheques a los curas católicos. En México, gracias a Dios que lo quitaron. ¿Cuánto dinero recibe la Iglesia Católica de Alemania? ¿De España? ¿Sabe usted la cantidad de millones que recibe el catolicismo romano por parte del gobierno? Dígame usted a qué pastor evangélico mantiene el gobierno. Dígame usted a qué pastor evangélico mantiene el gobierno. En Honduras, dice nuestra hermana Lisette Sestoni, no lo sabía. En Honduras también el Estado no paga y no subsidia los gastos de los curas. De verdad que este hombre debería callar la boca. Si antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no tiene que acercarse aquí con este micrófono, un solo micrófono. Si antes en el Antiguo Testamento. Noten ustedes que su propio catecismo los va a refutar. Su propio catecismo le va a callar la boca a este señor, que solo habla pestes de la iglesia evangélica. Era la 10ª parte, usted puede dar más de la 10ª parte ahora, ¿sí? Pero no obligatoriamente. Ah, no obligatoriamente. No obligatoriamente, a ver. 10ª parte ahora, ¿sí? Pero no obligatoriamente. Todo tiene que ser. A ver, ¿sí es cierto eso? ¿A quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Aquí dice Luis Toro, tu catecismo, llevando las fuentes de Tomás de Aquino del Concilio de Trento, que obliga a todos. A todos. Vean cómo este señor Luis Toro. Vamos a ver cómo lo dice Malaquías 7. Le miente a la gente. 3:7. Escuche. 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios le está reclamando al pueblo y le dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Vamos a ver cómo pide Dios que volvamos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. La Biblia es clara. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí está claro que Dios le reclama al pueblo que no está dando el diezmo. Y es una manera de robar a Dios, ¿sí? No es la única manera, pero es una de las maneras de robar a Dios. No dar el diezmo, no dar la ofrenda. Y esta es la cita que agarran los hermanos separados para decirle a la gente, atemorizarla y decir. Noten ustedes que dice el cura Toro, que esta es la cita que agarran los evangélicos para atemorizar a la gente. No dar el diezmo, no dar la ofrenda. Y esta es la cita que agarran los hermanos separados para decirle a la gente, atemorizarla y decir. A ver, vamos a ver quién era quien agarraba ese texto para atemorizar a la gente y para decirles que tenían que diezmar. Vean ustedes, ¿quiénes son los que hacían eso? Déjenme ver si lo puedo poner un poco más amplio. Aquí está. Aquí está. Lo vamos a leer desde acá, mira.
Objeciones, dificultades y excusas para el pago de los diezmos. ¿Qué se alega hoy en contra del pago de los diezmos? Pregunta la Iglesia Católica. La avaricia. Es muy facunda en los gastos. Lo primero que alega es la mala situación del país y el recargo de las gabelas y lo precario de la fortuna. A esto se responde de la agricultura. Está prosperando y va a un aumento, y decir lo contrario es inútil. Cinismo que la Iglesia reporta más grave que nadie, cargándosele derechos e introducción de semillas de depósitos. De que antes estaba libre, que despojaba sus bienes raíces, necesitaba hoy más que nunca de los diezmos. Y a los que alegan que en Francia o en España y en otras partes han sido abolidos los diezmos, ¿qué responderles? ¿Qué debe responderles? Lo primero, que están en su defecto derecho para inmigrar, o sea, los que no estén de acuerdo en pagar en diezmo pueden irse a otros países donde no se les obliga. Dice, lo segundo, que en México, lejos de estar el diezmo abolido, el señor Pío IX, en las bulas de erección de los nuevos obispados, dispone de él. O sea, hubo un papa que señaló la parte de México donde se tenía que pagar el diezmo obligatorio. Lo dice este catecismo católico, señalando una cuarta parte del obispo, otra al cabildo y el resto sacada de la pensión conciliar. O sea, aún los pensionados tenían que diezmar a la Iglesia Católica. Vean ustedes los sinvergüenzas y los charlatanes y los ladrones que eran esta gente. Distribuyéndolo entre los párrocos, o sea, había que dárselo al curita, lea conmigo, había que dárselo a los párrocos, la fábrica y los hospicios u hospitales, y a los que dicen que han subido el valor de la propiedad y se esfuerza sacarle más lucro. A esto le responde que toda propiedad rústica, con riquísimas excepciones, estando grabada en favor de la Iglesia y habiéndose hecho dueños de aquellas sus actuales poseedores en virtud de las llamadas leyes de la Reforma, se les regalaron los terrenos en mucho más justo que paguen los diezmos, que en realidad es mucha parte de la Iglesia, aun cuando se hayan arreglado en esta, sabido que arreglan 20 con 1 y siempre subsiste la misma razón. Pero ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Dice, y a los que dicen que el pago de los diezmos no es dogma de fe, ¿cómo debería contestárseles? Respóndaseles que la Iglesia es tan infalible en materia de fe como de costumbre, y que así como el no fornicarás y no hurtarás, sin ser dogmas de fe, te obligan gravemente. Así obligan los diezmos. Además que ya dijimos arriba, como en algún modo si pertenecen a la fe. Y vean ustedes cómo aquí va a usar el pasaje del profeta Malaquías. ¿Quién lo va a usar? La Iglesia Católica. ¿Para qué? Para amenazar a la gente. Dice, he aquí el pasaje del profeta Malaquías en el capítulo 3, desde el verso 8. ¿Traspasará el hombre a Dios? O sea, ¿robará el hombre a Dios? Puesto que vosotros me han robado y dijisteis. ¿Quiénes son los que obligan y los que amenazan a la gente para diezmar? Si usted no da el diezmo, se va con tu y ropa para el infierno. Y la gente se asusta y dice, pues vamos a dar el diezmo. Pero yo quiero tratar de escudriñar las Sagradas Escrituras con todos ustedes para que vean lo que de allí se dice, pero también lo que dice en otros capítulos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que ustedes puedan darse cuenta que esa doctrina era del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y no para nosotros en el Nuevo Testamento. Y noten, hermanos, noten ustedes quiénes son los que se oponían al diezmo. Revise usted conmigo quiénes se oponían al diezmo. Los enemigos de los diezmos, los protestantes. ¿Cuáles son los enemigos de los diezmos? Los más terribles son los protestantes, que odiando de muerte a la Iglesia Católica, quisieran verla destruida. Cerrados sus templos y proscrito el culto, y por eso vociferan tanto contra los diezmos. Asustan a los mandarines, aconsejan a los ricos y nos inundan de folletos. Tan soeces e imbéciles son los que hemos estado mirando últimamente. ¿Y cuáles otros siguen a estos actuales gobiernos descreídos? Vea usted lo que dice acerca de los protestantes. Los que han de mirar los diezmos con enconada hazaña, así siempre que puedan hostilizan a los obispos que urgen el cumplimiento de los diezmos.
y apoyan a los liberistas protestantes, a los mandarines tiránicos y a los pueblos rebeldes contra sus pastores. Y entre los católicos no hay quienes se opongan al diezmo. Como hay muchos católicos de solo nombre y pocos de pura conveniencia, estos han llegado al bolsillo, desmienten su fe, su iglesia, su culto y hasta su Dios. Estos se levantan objeciones a los que desobedecen a los obispos, y estos son los que meten la cizaña de la rebelión entre los fieles sumisos. Estos son los que tiranizan a los pobres campesinos. ¿Quiénes son los que obligaban a los diezmos? Y los que amenazaban eran los católicos. Noten ustedes que no eran los evangélicos. Los evangélicos son los que se opusieron que Dios al diezmo. O sea que si usted y yo hoy en día, el Estado no nos cobra un impuesto como el diezmo obligatorio, que se los tiene que dar a estos flojos de los curas católicos que no trabajan y no hacen nada, es gracias a la Reforma Protestante, porque fue la Reforma Protestante quien quitó el diezmo obligatorio. Entonces, ¿para quién es un pecado mortal no diezmar? Para la Iglesia Católica. Y lo dice la bula papal del Papa Pío IX, el Concilio de Trento, Tomás de Aquino, citan al mismo San Agustín de Hipona. Entonces, de verdad, hermanos, los católicos tienen moral para hablar de ello. Yo digo que no. Vean ustedes lo que hizo la Iglesia Católica con tanta riqueza. Yo quiero que usted ponga la lupa en este video, que es fuerte. Le advierto que este video no es para sensibles. Si usted es católico y usted es sensible y usted cree que un servidor pueda herir sus sensibilidades, yo le digo que no vea este video, porque esto es fuerte. Esto es fuerte, pero yo quiero que usted abra los ojos para que vea cómo esta gente les ha engañado. Esta gente ha levantado una propaganda en contra de la iglesia evangélica que la iglesia evangélica no cree. Esta gente ha levantado una propaganda de mentiras en contra de nosotros, que nosotros mandamos al infierno a la gente que no diezma. Y eso es falso. Fue la Reforma Protestante y los antiguos evangélicos quienes se opusieron y abolieron el diezmo. Pero ve usted lo que hizo el catolicismo romano con toda la fortuna que hizo en robarle a la gente. Se concretan a la pederastia. Vamos a ver los crímenes que no solamente se concretan a la pederastia, sino a todo tipo de crímenes. Y todo se ha realizado a través del banco ambrosiano, que es el banco del... Noten, aquí hay un documental de lo que es el Banco Ambrosiano. Googlea usted qué es el Banco Ambrosiano, para que vea usted lo que hace esta gente. Y de ahí surgen ya varias cosas, pero bueno, vamos a empezar en 1896. Monseñor Giovanni Giuseppe Toboni. Yo tengo que hacer una pausa, aunque sea pequeña, acá 15 segundos para evitar un strike. Entonces, sepa usted disculparme, querido hermano, porque le voy a estar pausando, pero yo quiero que usted lo escuche. Está hablando del año 1896. Funda en Milán el banco ambrosiano y le llama Ambrosiano porque es el santo patrono de Milán en aquel entonces. Este banco lo fundan... El Banco Ambrosiano, fundado en Milán, en reverencia al día de San Ambrosio. Con la intención de hacer el contrapeso a la banca italiana, que supuestamente era una banca perversa que se dedicaba a la usura, y entonces ellos crean este banco, este monseñor, con el objeto... La Iglesia Católica mandó a hacer un banco propio, lo que hoy en día tiene la Iglesia Católica en el Estado Vaticano. ¿Por qué? Porque el banco italiano era usurero, cobraba muchos impuestos. Entonces vamos a hacer un banco santo llamado el Banco Ambrosiano, dedicado a Ambrosio de Milán, el patrono de Milán. Esto está buenísimo, ¿eh? Yo vuelvo a repetir que esto no es apto para sensibles. De darle un beneficio religioso, doctrinal al banco. Esto dura muy pocos años
porque en 1929, cuando es Papa Pío XI, El Papa, aquí es donde empieza a mencionar a los papas. dice, no podemos seguir con estas tonterías. La iglesia necesita dinero y necesita mucho dinero. Ya está en ese entonces en Italia, ya está este movimiento de... O sea, vamos a dejarnos de estupideces, de tonterías, que es un banco santo, que es el banco ambrosiano. O sea, vamos a dejarnos de la locura. La iglesia romana necesita billete, necesita dinero. ¿Qué emprende la iglesia católica para enriquecerse? Recordemos que para este contexto la iglesia católica venía saliendo de la Revolución Francesa, les habían quitado los estados pontificios en Italia, Roma volvía a ser capital de Italia, por lo tanto para la iglesia católica ya no había ese flujo de dinero de los estados pontificios y de los impuestos que cobraba la iglesia católica. Entonces, haga de cuenta que el gobierno en México le dicen, bueno, tú no vas a cobrar más impuestos. La pregunta es, ¿de dónde el gobierno va a sacar dinero? A Roma le pasó lo mismo. O sea, con 1 o 2 pesos que dan los católicos, con el diezmillo que dan los católicos, no nos alcanza para la vida de ricos que serán los papas, los lacayos de los obispos de la mafia rosa, para cubrir los crímenes en diferentes países de los fiducias en contra de todo lo inmoral, en contra de los párvulos. Ustedes saben a lo que me refiero. O sea, la iglesia ocupa dinero. ¿Cómo va a encubrir y cómo va a sobornar a los gobiernos? Vean la brillante idea. De Benito Mussolini, el movimiento fascista, y firma con Mussolini el Tratado de Beltrán en 1929. El Tratado de Beltrán es muy importante porque desde ahí viene ya todo el embate de la derecha. Escucha. Lo que estamos viviendo ahorita nosotros, y vamos a ver de qué se trata el Tratado de Beltrán. Miren, se firma y con las siguientes condiciones. El Tratado de Beltrán. Acuérdense que tengo que pausar cada 15 segundos. La Santa Sede queda aprobada como Estado soberano. Esto es lo que le ha permitido al Vaticano poder hacer todo lo que se le pegue la gana, porque es intocable. Es un Estado como México, como cualquier otro. Intocable el Vaticano. ¿Es cierto o no es cierto? Marcial Maciel, ¿es cierto o no es cierto? Intocables los hombres. Ahora, segundo, se les da inmunidad diplomática y privilegios a todos los sacerdotes. Inmunidad diplomática. Sin importar su jerarquía, pero bueno, fundamentalmente a los altas jerarcas, ¿no? Se les exenta de impuestos, del pago de impuestos de todas sus... No pagan impuestos tampoco. ¿Se da cuenta? ¿De qué tiene que la Iglesia Católica Romana criticar a las iglesias evangélicas? Propiedades y de todos los negocios que la hagan. Se establece la religión católica como única religión en Italia y que se tiene que impartir en las escuelas. Obligatorio. Que es exactamente lo que están queriendo hacer ahorita. Se instituye el matrimonio, ¿no? Y se prohíbe el divorcio. En Italia el divorcio estaba prohibido. Estaba, porque ahorita... Recordarán esto. Pero también le exigen al gobierno italiano que aporte 750 millones de liras para que el banco empiece a funcionar. Pero además, Mussolini posteriormente aporta 850 Está hablando de Mussolini, escuchen. millones de liras para el banco. ¿Esto qué significa? Que la iglesia, que estaba en una situación económica deprimida, empiece a tener un poderío increíble. Claro, imagínense ustedes con un banco propio, la cantidad de dinero que lavan en ese banco, Pero además
Pío XI dice, se necesita un hombre de toda la confianza para que sea el director del Banco Ambrosiano. Y designa a un señor. Vea usted quién era el banquero del Vaticano, que ya lo mataron, ¿eh? Increíblemente murió asesinado. Que es muy poco conocido, se llama Bernardino Nogaro. Este hombre es milanés, es un hombre proviene de familia muy católica, es egresado, él es ingeniero de Escuchen. profesión, egresado del Politécnico de Milán y trabaja como ingeniero un poco tiempo, pero se va a Turquía. Ahí es presidente del Banco Italiano, de sucursal Turquía, y de la Sociedad General Italiana. Y ahí empieza a trabajar como banquero. Y resulta que es El banquero del Vaticano. un hombre muy inteligente. Muy inteligente por una cosa. Como un hombre educado en el catolicismo tradicional, es un hombre muy disciplinado, muy organizado, y sobre todo muy discreto. Es lo que ocupa Roma siempre, la discreción. Creo que es discreto. Son tres cosas que lo hacen a él triunfar. Trabaja para la banca italiana en Turquía y después se va a trabajar, se va A ser el banquero de la Iglesia Católica. a rehacer hace la reingeniería del Rechtbank en Alemania. Ahí es donde toma una fuerza y una experiencia increíble. Y por estas razones llamado por Pío XI para El Papa es quien lo manda a llamar. que maneje el banco. Y le dice, yo te manejo tu banco, pero con una condición. No, con varias. Sobre todo, me das carta blanca para que yo haga lo que quiera. A mí, la cuestión religiosa, la cuestión... Vean ustedes de dónde sale la fortuna de este Estado Vaticano. doctrinal no me la vas a imponer. Con estas condiciones, Pío XI le da la dirección del banco y este hombre empieza a hacer negocios de Escuchen los negocios. toda naturaleza. Empieza antes que nada por la venta de armas. Ya está preparándose la Segunda Guerra Mundial. Ya tiene este hombre contacto Sí era inteligente, ¿verdad? Porque vean ustedes de dónde va a sacar el dinero. con los alemanes. Aquí no hay de que tú eres del bando, que si eres fascista y que si eres aliado. Aquí es el dinero, es el dinero, el negocio es el negocio y le vende armas a quien se las quiera comprar. ¿De dónde procedía ese dinero? ¿De dónde procedía? Se dedica también al lavado de dinero de la mafia. Primero empieza con la mafia italiana, sigue después con la mafia internacional. Escuchen, porque eso está fuerte, ¿eh? Entonces, es la época de oro para el Vaticano. Durante muchos años, el gobierno italiano, con el O sea, no fue de un año, 2 años. Tratado de Letrán, no puede interferir para nada en los negocios del Vaticano, pero en 1968 se empieza a descubrir los negocios turbios del Vaticano. Se empiezan a descubrir los negocios turbios. Porque en Italia cambian las leyes fiscales. Entonces, los papas, Escuche. pues ahora sí que los de Hacienda de Italia quieren intervenir, quieren hacer auditorías y con el fundamento de que la Santa Sede es Estado soberano, libran que se hagan estas auditorías.
¿Se da usted cuenta que este Sé sinvergüenza que hay una manera de robar. no tiene nada que decir? Este sinvergüenza charlatán no tiene nada que decir. ¿Quiénes fueron los que les vendieron las pistolitas de agua con el que se mojaban en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es la iglesia que bendice armas? Los ortodoxos y los católicos. Hermanos, eso es una mafia. ¿Eso qué iglesia va a ser? ¿Por qué tienen su propio banco? ¿Por qué asesinaron a Juan Pablo I? Cuando lo relacionaron al Banco del Vaticano que le lavaba dinero a la mafia siciliana. Y asesinaron a Juan Pablo I porque dijo que él iba a hablar una verdad. Y duró 30 días en el papado. Increíblemente murió, según por leyes naturales. Pero hay un libro que se llama Un Papa asesinado en el nombre de Dios que fue prohibido por la Iglesia Católica en Europa. La guerra con Rusia y Ucrania. O sea, los ortodoxos bendiciendo armas, siempre lo han hecho. Si usted puede ver la magnitud del alcance que tiene el Estado Vaticano. Y yo pregunto, ¿y este sinvergüenza con qué cara dura va a hablar en contra de la iglesia evangélica que cobra diezmos? El diezmo. Aquí está la gente. Debería darle vergüenza a este hombre. Y debería darles vergüenza a los católicos cuando critican el diezmo evangélico. Cuando critican a nuestros pastores, que la mayoría de nuestros pastores trabajan. Pastores que toda su vida han trabajado para mantener a su familia. Pastores que les toca sacar de su propia bolsa para los gastos de la iglesia. Pastores que tienen que sacar de su propia bolsa para instrumentos de la iglesia, para pagar la renta del local de la iglesia. ¿Y esta gente por qué está enriquecida? Si este señor conociera la vergüenza, de verdad que no hablaría nada, hermanos. La gente no quería dar el diezmo, estaba robando. ¿Y para qué era el diezmo? Vamos a seguir leyendo. ¿Para qué era el diezmo católico? Para lavar dinero, para revender armas, para sobornar los gobiernos, para hacer lo que se les pegue en gana. Usted ha visto, antes de todas las reformas que ha habido, antes, no la reforma protestante, de las reformas gubernamentales que ha habido en los gobiernos, usted veía sacerdotes en la cárcel. ¿Usted se puede imaginar en el siglo XIX un sacerdote en la cárcel? ¿Saben por qué no lo hacían? Porque la Iglesia Católica siempre ha sobornado a los gobiernos y lo ha sobornado con dinero. La pregunta es, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿De dónde sacan ese dinero? Yo pregunto, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde sacan ese dinero, hermanos? Escuche. Aquí no hay de que tú eres del bando, que si eres fascista y que si eres aliado. Aquí es el dinero, es el dinero, el negocio es el negocio y le vende armas a quien se las quiera comprar. Se dedica también al lavado de dinero de la mafia. De eso fue acusado el Estado Vaticano. De eso fue acusado. Pero empieza con la mafia italiana, sigue después con la mafia internacional. Entonces, es la época de oro para... Por eso están multimillonarios el Estado Vaticano. No crea que esto es de una bendición de parte de Dios. Esto no es una bendición de parte de Dios.
Esto no es que Dios abrió los cielos sobre la Iglesia Católica. Niki, niki, dice el pastor Eduardo Gutiérrez. Hermano, yo no puedo hablar tantas cosas tan fuertes porque yo puedo tener problemas. Pero yo tendría muchas cosas que hablar que yo sé, que he leído y que he hecho mis investigaciones. Pero también no se me permite decir todo. Por eso yo hablo poco y yo quiero que hable la señora esta. Del Vaticano. Durante muchos años, el gobierno italiano, con el Tratado de Letrán, no puede interferir para nada en los negocios del Vaticano, pero en 1968 se empieza a El problema es cuando cambia la ley. Descubrir los negocios turbios del Vaticano, porque en Italia cambian las leyes fiscales. Entonces, los papas, pues ahora sí que los de Hacienda de Italia quieren intervenir, quieren hacer auditorías. Claro, que paguen impuestos. Y con el fundamento de que la Santa Sede es Estado soberano, libran que se hagan estas auditorías. No les hicieron las auditorías. ¿Se da cuenta usted por qué no soy católico? A mí muchos católicos me dicen, no, Salvador Barragán, tú tanto que conoces de historia, tanto que hablas de historia, tanto que has estudiado, tanto que has leído, tanto que hablas, tanto que conoces nuestra iglesia, ¿por qué no te haces católico? ¿Para ir a ese mugrero? ¿Para ir a esa cueva de demonios? Al día lunes que estaba haciendo un video tuve una llamada de aquí, de Conlada de México, y me dijeron cosas que no puedo decirlas en público, pero estamos dispuestos a ellos. Estamos dispuestos a ello. Y estamos expuestos a muchas cosas. Así es, hermanos. Entonces, este sinvergüenza, Traed todos los diezmos al... ¿qué tiene que hablar de dinero? Este sinvergüenza charlatán. ¿Qué tiene que hablar de dinero? Este hombre escupe al cielo y le cae la saliva en su propia cara. Este hombre no tiene moral ni autoridad para criticar a los pastores, a los verdaderos pastores. Tampoco estoy hablando de esos charlatanes de la prosperidad, a los verdaderos pastores, a los que oran por su iglesia, a los que se preparan para alimentar a las ovejas, porque hay muy buenos pastores. Hay pastores que aman a la iglesia. No tendrían de qué hablar, hermanos, no tienen moral. El burro hablando de orejas. Y noten ustedes que fue la iglesia protestante quien se opuso al diezmo obligatorio. Fue la iglesia evangélica quien quitó el diezmo obligatorio. Porque vuelvo a repetir, en los tiempos de Carlomagno, el rey de los francos, y estamos hablando para el siglo VIII, puso un impuesto en Europa, por lo menos donde tenía su reinado, que ese impuesto era el diezmo obligatorio para los católicos. Los católicos dicen que el diezmo no es obligatorio. El diezmo no es obligatorio. Y noten ustedes que la Iglesia Católica dice que sí es obligatoria. ¿A quiénes obliga el precepto de pagar los diezmos? Obliga a todos, dice la Iglesia Católica, a todos. Y solo los fieles cristianos que perteneciendo a la iglesia por el bautismo están sujetos a ella y a sus leyes. Y a los que se han hecho ahora protestantes les obliga, dicen los doctores, que siempre les obliga a los herejes que por el bautismo deben estar sujetos a la iglesia. ¿Quiénes se opusieron al diezmo? ¿Cuáles son los enemigos de los diezmos? Los más terribles son los protestantes,
que odiando de muerte a la Iglesia Católica quisieran verla destruida. No, no odiamos a la Iglesia Católica, pero sí aborrecemos las mentiras por parte del catolicismo romano, que tiene engañada a muchísima gente, a muchísima gente. Por eso la palabra de Dios nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir esa mujer. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas. Si usted está en un lugar, hermano, que si usted no diezma, lo mandan al infierno, le dicen hijo del diablo. Yo he visto predicadores, predicadoras, pastoras, diciendo que son unos ladrones porque no diezman. Si en su corazón está diezmar, hágalo. Porque obviamente que nosotros tenemos que ser conscientes. Hermanos, hay gastos en un canal. Hay gastos en un canal. ¿Usted se puede imaginar los gastos que puede haber en una congregación? Aquí nosotros nos preocupamos por el internet, por el StreamYard, por pagar Canva para las diapositivas, por las ediciones de video, por pequeños detalles, pero son gastos. ¿Y usted se puede imaginar lo que puede generar los gastos en una iglesia? Claro que hay gastos y por supuesto que hay que ofrendar. Tenemos que ofrendar. Pablo dice, cada uno dé lo que propuso en su corazón. Si en su corazón está diezmar, hágalo. Pablo dice, cada uno dé lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre. Por lo tanto, si en su corazón está diezmar, hágalo sin ningún problema. Pero si a usted le dicen que usted va a perder su salvación por no diezmar, la salvación es por gracia. Pero si usted no ofrenda a la iglesia, si usted no apoya a su pastor, si usted no apoya a la congregación, usted es un irresponsable. Usted es un insensato. ¿Por qué? Porque yo estuve trabajando, y cuando hablo de trabajo no es que era mi trabajo, o sea, yo trabajé voluntariamente y yo fui parte de la tesorería de la iglesia y yo sé los gastos que se generan de una iglesia. Y a veces que no hay para los gastos, la energía eléctrica, a veces que se ocupa un techo nuevo, a veces que se descompone un instrumento, hay que mejorar un instrumento, el audio, la consola, las cámaras, las bocinas, los micrófonos, los instrumentos. Hay muchísimos gastos en una iglesia. Nosotros aquí, los que tenemos pequeños canales, le batallamos a veces con cámaras, con micrófonos, que el internet, que el stream, que Canva, pequeños gastos que nos generan. Pero tenemos que ofrendar a nuestra iglesia. Claro que sí. Claro que tenemos que ofrendar. Tenemos que ser conscientes que en nuestras iglesias hay gastos. Y no es obligación del pastor pagar la renta. No es obligación del pastor comprar instrumentos. No es obligación del pastor subsidiar los gastos de la iglesia. Es obligación de todos los que nos congregamos en la congregación. Y tenemos que aportar para los gastos de la iglesia. El problema es cuando empiezan las amenazas de que el hombre se va a perder por no diezmar. Y nadie se salva por diezmar o nadie se condena por no diezmar. Pablo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es por gracia. Pero todas las fechorías que ha hecho la Iglesia Católica Romana, todo el lavado de dinero que ha hecho la Iglesia Católica Romana, con ese banco ambrosiano, el tráfico de armas, las empresas que tienen, el lavado de dinero, la mafia siciliana. O sea, ¿ustedes creen que todo ese poderío que tiene Roma lo tiene de las limosnas de los que traen 2 o 3, 4 pelones católicos que van a misa? No. Hay algo turbio por ahí. Algo turbio por ahí. Por eso el Señor dice que se ha enriquecido con los mercaderes de la tierra. ¿Ha leído usted Apocalipsis 17, 18? Cuando habla de la gran ramera, cuando habla de la gran prostituta, la que se ha prostituido con los gobiernos del mundo, la que ha fornicado espiritualmente delante de los ojos de Dios, la cual dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir esa mujer. La que se ha enriquecido con los mercaderes de la tierra,
¿Saben quién es? La mujer que se sienta sobre 7 colinas. Y la única ciudad en el mundo que está sentada sobre 7 colinas es Roma, donde está el Estado Vaticano. Entonces, este sinvergüenza, y hay alimento en mi casa. este sinvergüenza charlatán no tendría moral y no tiene moral ni tiene autoridad de parte de Dios para exhortar a nadie con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque él tiene primero que arreglar los problemas que hay dentro de su iglesia. ¿Y ustedes creen que este tipo no sabe lo que sucede dentro de la Iglesia Católica? ¿Ustedes creen que no? Claro que lo saben. ¿Pero por qué no protestan? Porque les conviene, porque la iglesia los mantiene. Porque estos charlatanes no trabajan. Están de flojos todo el día en la parroquia. Buscando niños, no sé qué hagan por ahí, pero no hacen absolutamente nada. Entonces, eso siempre tengámoslo claro nosotros. Quien obligó a los fieles a diezmar fueron los católicos. Quien cobraba impuestos fueron los católicos. Quien quitó el diezmo obligatorio como impuesto fue la iglesia evangélica. Quien se opuso al robo, al lucro y al saqueo de la iglesia católica sobre los estados fue la iglesia evangélica. En esta crisis que pasó la iglesia católica en el siglo XIX, ¿han oído ustedes hablar de Garibaldi? Lea usted la historia de Garibaldi en Italia. Lea usted la historia de Garibaldi. Lea usted lo que hizo Napoleón con el Papa Napoleón. Lea usted un poquito de la Revolución Francesa. Vea usted de qué manera les quitaron los estados pontificios a la Iglesia Católica. Vea usted la cantidad de dinero y de riqueza que utilizó o que saqueó la Iglesia Católica con los impuestos dentro de los estados pontificios. Era una locura, por eso estaban en crisis, porque ya no tenían impuestos, ya no tenían estados propios, al Papa se los habían secuestrado y por eso al Papa lo hicieron infalible. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, vamos a hacer un banco, y el Banco Ambrosiano, pero aquí se va a firmar lo que es el Edicto de Letrán, y ese Edicto de Letrán obliga al gobierno de Italia a no tocar a la Iglesia Católica y a no investigar qué hace la Iglesia Católica dentro de ese banco. Por eso hizo lo que quiso. Y hacen lo que hacen hasta el día de hoy, cosas que no se nos es lícito mencionarlas. Pero allí están las pruebas. Voy a saludar al pastor Hugo César Contreras. Dice el pastor Hugo a mi hermano, ya le quiere dar las llaves de San Pedro al hermano Veloz. No, hombre, imagínese Veloz con las llaves de Pedro. Se pone rabacuco el hermano Veloz y no deja entrar a nadie al reino de los cielos. Olvídese. Sería un peligro Carlos Veloz con las llaves de San Pedro. Imagínese nada más. Eso sería una locura. Nuestra hermana Antonia Ceniceros, Dios le bendiga, querida hermana. Nuestra hermana Claudina Alvarado. Nuestro hermano Juan Alvarado dice, deberían los hermanos hablar sobre este tema por un buen tiempo, sobre el diezmo de los católicos romanos. Bueno, ahí está. Yo voy a poner el link, hermano, del formato PDF del catecismo, pero por ahí muchos hermanos tienen mi número, también me pueden escribir y se los puedo enviar por mensaje de texto para que lo descarguen. Nuestro hermano Basilio, Dios le bendiga. Justo Rosales, Cristian Flores, Dios le bendiga. Juan Alvarado, nuestra hermana Ana Berta Trejo, Manasés Balam, nuestra hermana Atocha Cadena, María Romero, Santiago Garzón, Manasés Balam, también Dios le bendiga. Nuestra hermana Ana Berta Trejo, dice el hermano Veloz, hoy en mi video le devuelvo la moderación, quizá fue una confusión al hermano Basilio. Toribio Presence, Dios le bendiga. Nemías Soto, también bendiciones a nuestro hermano Nemías. Aquí a los hermanos que se están conectando, nuestra hermana Ana Berta Trejo. Tenemos a nuestro hermano Omar Towers, Dios le bendiga a nuestro hermano. Le debo una respuesta, hermano Omar Towers, claro que sí, no se me olvida.
El documental, claro que sí, se los voy a pegar aquí el link del documental para si quieren verlo completo sin pausas. Ahí lo pueden ver, se lo voy a poner aquí, ahí está. Ahí está el link del video que yo puse pausado para quien lo pueda, quien quiera verlo, ahí está, ese es el link. Ahí por lo que decía nuestra hermana Ruth Bermúdez. Ay, doña Rosa Araujo, se nos hubiera infartado aquí si hubiera escuchado lo que estábamos hablando hoy. Saludamos también a Diego Lasalle. En Argentina el Estado paga a los obispos millones de pesos. Claro, en Argentina, en Perú, en México durante mucho tiempo, en Guatemala. MCO dice, dioses y yesos, alcancías no escuchan, borrachos, borregos, por lo consiguiente nos llevan sus rezos. Ahora hay en internet bibliotecas, ya no hay ignorantes. A Santos Aguilar, también Dios le bendiga, saludos cordiales. A Santos Aguilar. Y saludamos también a nuestro hermano desde Lima, Perú, Gus Cervantes, también bendiciones. Y nuestro hermano Santiago Garzón. Muchas gracias, hermana Ruth Bermúdez, a usted Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, deje ver si puedo poner aquí el formato PDF para ver si lo puedo. No se puede pegar aquí. Necesito ponerlo en la descripción del canal. Y muchos hermanos, voy a poner aquí mi número. Si lo quieren, también me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Por mensaje de texto no puedo enviarlos, tiene que ser por WhatsApp. Y se los puede enviar también ahí este documento de los diezmos católicos. Dice la señora Rosa, que menos mal. Uy, si hubiera entrado, le hubiera dado el patatíos aquí. Claro que sí. Claro que sí. Lo voy a poner en mi grupo de WhatsApp. Todos los hermanos que estén agregados allá a la comunidad, ahí lo voy a poner. Qué buena idea me dio el hermano Manasés Balam. Lo voy a poner en todos los grupos de la Alianza para que lo puedan descargar ahí los hermanos. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Que Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos también que apoyan nuestro canal, nuestra plataforma, ya que son de bendición todos los hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Tuvimos un pico de ¿qué? Como de 170 personas conectadas, lo cual es muy grato para mí, por todos los hermanos que apoyan nuestro canal. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga grandemente y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Oren mucho por nosotros, hermanos. Oren mucho por nosotros porque pasamos tiempos difíciles. A veces los hermanos no saben por lo que uno pasa, pero a veces hay que aguantar mucho. Entonces, oren. Yo creo que el aporte y el apoyo más grande que pueden dar a este canal son sus oraciones. Son sus oraciones y todo lo demás es añadidura. Mira, aquí tenemos al pastor Pablo también. Dios le bendiga al pastor Pablo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Un abrazo al pastor Pablo, un hombre de Dios. Dios le bendiga. A Elizabeth, Dios le bendiga también. Es un buen tema, pero es un tema el cual debemos de ser cautelosos de hablar, hermanos. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado porque a veces las cosas se ponen un poco difíciles. Ahora sí nos despedimos, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les invitamos para que se suscriban, para que nos apoyen con un like, para que nos apoyen con un comentario al final de nuestro programa, ya que con eso nos ayuda un montón a este canal, que hacemos todo esto para defender nuestra fe dentro de nuestras posibilidades. Dice Diego Lasalle, es hora de hablar. Hay tantas cosas que hablar, hermano Diego. Claro que sí. Bendiciones. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real.
Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. De norte a sur, por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brillas sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el